Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes en la Iglesia. Hoy es miércoles 24 de febrero de 2021 y estos son nuestros titulares. El Papa ha introducido cambios en la Curia Vaticana. Entre ellos, ha aceptado la renuncia del cardenal Sarà como prefecto de la Congregación para la Liturgia. El Vaticano advirtió a sus empleados que el que no quisiera vacunarse podría ser despedido. Después rectificó, aunque no se descartan las consecuencias. El arzobispo de Kansas City ha pedido al presidente Biden que no se presente como un católico devoto y que se abstenga de ir a comulgar. El gobierno español ha tenido que reconocer que la Iglesia actuó con legalidad al inmatricular 35.000 inmuebles como de su propiedad. China no respeta los acuerdos firmados con el Vaticano y ordenará obispos fieles al régimen comunista sin ningún consenso con la Santa Sede. Cambios en la curia de la cúpula vaticana. Entre ellos, el Papa ha aceptado la renuncia del cardenal Sarà, hasta ahora prefecto de la Congregación para la Liturgia. Tal como ha comunicado el cardenal y publica la oficina de prensa de la Santa Sede, el Santo Padre ha aceptado la renuncia por edad del cardenal Sarà a los pocos meses de haber cumplido los 75 años. Hoy el Papa ha aceptado la renuncia a mi puesto de prefecto de la Congregación para el Culto Divino después de mi 75º cumpleaños. Estoy en las manos de Dios. La única roca es Cristo. Nos veremos muy pronto en Roma y en otros lugares, ha escrito el purpurado africano en las redes sociales. Francisco ha tomado esta decisión sin anunciar un sucesor, lo cual es anómalo. De los prefectos de las distintas congregaciones, Sarà no es el de más edad. Beniamino Estela, prefecto de la Congregación del Clero, tiene 79 años, y los cardenales Bersaldi y Sandri, al frente de otros dicasterios, tienen 77. El Vaticano ha anunciado también la aceptación de la renuncia del cardenal Angelo Comastri como arcipreste de la Basílica de San Pedro. En su lugar, ha anunciado un sustituto, Mauro Gambetti, custodio del Sagrado Convento de Asís y uno de los purpurados creados por Francisco en el último consistorio el pasado noviembre. El que no quisiera vacunarse podría ser despedido, dijo el Vaticano a sus empleados. Después vino una rectificación, aunque se advierte que alguna consecuencia habrá. En un decreto emitido el 8 de febrero, el cardenal Bertelo, gobernador del Estado del Vaticano, advirtió que los empleados que se nieguen a recibir la vacuna COVID-19 cuando se considere necesario para su trabajo podrían enfrentarse a sanciones e incluso al despido. Según el decreto del cardenal Bertelo, a los empleados que no puedan recibir la vacuna por razones de salud acreditadas, se les podrán asignar temporalmente funciones diferentes, equivalentes o, en su defecto, inferiores, que presenten menor riesgo de contagio manteniendo su salario actual. La orden también dice que el trabajador que se niegue a someterse a la administración de la vacuna sin razones sanitarias probadas podría afrontar consecuencias de diverso grado que pueden llegar hasta la interrupción de la relación laboral. Ante el revuelo causado por estas medidas, el Vaticano emitió una nota en la que asegura que las medidas propuestas contra los empleados que se nieguen a vacunarse por la pandemia no son de carácter represivo, sino que buscan la protección de la comunidad. La protección de la comunidad, dice la nota, puede prever, para quienes se niegan a la vacunación, la adopción de medidas que, por un lado, minimicen el peligro en cuestión y, por otro, permitan encontrar soluciones alternativas para el desempeño del trabajo por parte de la persona afectada, sin poner en marcha ninguna forma de represión contra el trabajador. El arzobispo de Kansas City ha pedido al presidente Biden que no vaya a comulgar por su posición favorable al aborto y que no diga que es un católico devoto. El presidente Joe Biden
debe dejar de definirse como un católico devoto por su activismo a favor del aborto. Así lo ha asegurado el arzobispo de Kansas, Joseph Naumann, quien añadió que los obispos deben corregir al presidente por actuar en contra de la fe católica. Monseñor Naumann dijo que el presidente debería dejar de definirse como un católico devoto y reconocer que su opinión sobre el aborto es contraria a la enseñanza moral católica. Sería un planteamiento más honesto por su parte decir que está en desacuerdo con su Iglesia. Cuando dice que es un católico devoto, los obispos tenemos la responsabilidad de corregirle. Aunque la gente le ha dado a este presidente poder y autoridad, él no puede definir lo que es ser católico y lo que es la enseñanza moral católica, continuó. Lo que está haciendo ahora es usurpar el papel de los obispos y confundir a la gente. Está declarando que es católico y va a obligar a la gente a apoyar el aborto a través de sus impuestos. Los obispos tienen que corregirle, ya que el presidente está actuando en contra de la fe católica, añadió. Igualmente, Monseñor Naumann aseguró que Biden tiene la responsabilidad de no presentarse a la Santa Comunión para no poner en un compromiso al sacerdote, pues éste no puede darle la comunión. Aunque durante meses había acusado a la Iglesia de apoderarse de inmuebles que no eran suyos, el gobierno español ha tenido que reconocer que no es así. Un documento presentado por el gobierno español al Parlamento reconoce que la Iglesia no cometió irregularidades al inmatricular como suyos 35.000 inmuebles. Ahora queda abierto el plazo para que los interesados aporten pruebas de que eso no es así. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha valorado el informe mostrando su satisfacción porque reconoce que la Iglesia ha actuado dentro de la ley. Monseñor Argüello ha recordado que estos bienes de la Iglesia están al servicio del bien común a través de las actividades propias, en la liturgia, en la catequesis, en la caridad, y que muchos de ellos tienen también un extraordinario valor histórico, artístico y cultural. China ha decidido no respetar los acuerdos firmados con el Vaticano y no va a someter al Papa la elección de obispos como establece dicho acuerdo. Según lo que la Santa Sede filtró sobre su acuerdo con la dictadura china, la elección de obispos se haría de mutuo acuerdo. Las nuevas normas sobre la actividad religiosa del régimen comunista ignoran dicho acuerdo y establecen que los obispos los nombrará el gobierno. El régimen dictatorial comunista de China tendrá, a partir del 1 de mayo, una nueva regulación de toda actividad religiosa. La misma consiste en un control aún más exhaustivo y asfixiante por parte de las autoridades, que no deja margen alguno a una verdadera libertad religiosa. Para estar autorizados por el gobierno, no basta con ser clérigo en una de las religiones autorizadas. Deben demostrar que apoyan la dirección del Partido Comunista Chino y apoyan el sistema socialista. Los obispos deben ser elegidos por la Asociación Católica Patriótica China, es decir, nombrados por el Partido Comunista. No se menciona al Vaticano ni al Papa, que en teoría debería elegir y nombrar obispo a uno de los 3 candidatos que le propusiera el gobierno según los acuerdos. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la posibilidad de que haya embarazos por encargo destinados a la producción de órganos para trasplantes. Cuando el hombre deja de creer en Dios, enseguida cree en cualquier cosa. Es una frase de Chesterton que sirve como profecía a lo que está pasando hoy. Este no es el mundo en el que surgió el cristianismo. Aquel era un mundo religioso, incluso profundamente religioso, y no solamente los judíos, también los paganos creían en Dios, los dioses del Olimpo. Era un mundo religioso en el cual el cristianismo habló de otro Dios, o de un Dios, en el caso de los judíos, que completaba la revelación ya recibida. Tampoco es el mundo medieval. El mundo medieval era profundamente cristiano y marcado además por una fe
intensa en la vida eterna con sus premios y con sus castigos. No es el mundo de la edad moderna, el mundo en el cual se dirimían con lanzas y con cañones cuestiones como si se podía uno salvar al margen de las buenas obras. Ni siquiera es el mundo contemporáneo que nace después de la Revolución Francesa con la Ilustración, porque incluso en ese mundo se veía a la religión desde un punto de vista utilitario como una institución que daba una cierta moralidad al pueblo para impedir que éste cayera en el anarquismo moral, en los excesos. Este es un mundo no solo post-cristiano, sino también post-religioso. Pessoa, el escritor portugués, decía hace ya muchos años, nuestra generación ha dejado de creer en Dios por el mismo motivo por el que creyó en Dios la generación precedente, por ninguno. No sé si Pessoa tenía o no tenía razón, pero ciertamente nuestra generación ha dejado de creer en Dios. Y esta falta ampliamente colectiva de fe en cualquier Dios, insisto, no es un mundo post-cristiano, sino post-religioso. Esta falta colectiva de fe hace que cuestiones esenciales que han estado presentes desde la historia, desde el origen mismo de la humanidad, desde la prehistoria, como la vida eterna, hoy sean irrelevantes. Eso, por supuesto, lo dice Chesterton, lleva consigo a creer en otra cosa. ¿En qué se cree hoy? Se cree en el bienestar. Se cree en el hedonismo. Al precio que sea, sin que exista nada más que lo prohibido, que es modificable, para limitar las actividades, los comportamientos del hombre. Sinceramente, no creo que yo sea pesimista, bueno, y tampoco optimista. Soy una persona con esperanza. Es decir, soy un creyente que tiene esperanza. Porque soy creyente, estoy seguro de que Dios es el Señor de la historia. Y porque tengo esperanza, sé que esta oleada en el fondo, ¿no?, de adolescencia que estamos viviendo, de rebeldía contra el Dios de sus mayores, esta oleada pasará. Esta oleada, eso sí, tendrá y tiene consecuencias terribles. Es algo que se ve y que se toca ya, pero es que vamos a ir a peor, además, a pasos agigantados. Por ejemplo, acaba de aprobarse en Nueva York que sea legal los vientres de alquiler. Es decir, gente con recursos podrán encargar un hijo a una señora que se supone que es sin esos recursos y que va a hacer de matriz del bebé para que esos que le han encargado el hijo lo tengan después. Bien, pero es que además, también en Nueva York, igual que en otros estados de Estados Unidos, está aprobado el aborto por decapitación. El aborto por decapitación consiste en que el bebé termina sus 9 meses de embarazo, empieza el parto, el momento en que sale la cabeza, interrumpen un instante el parto, le introducen una aguja en la cabeza, en el cerebelo, le provocan inmediatamente la muerte y luego terminan el parto. El bebé está muerto, pero sus órganos son aprovechables para los trasplantes. ¿Cuánto tardaremos, si es que no existe ya, en ver un mercado de órganos procedente de este tipo de comercio? Encargas el bebé, es legal. Matas al bebé, es legal. Y vendes las piezas del bebé, lo mismo que en una carnicería con una res. Compras la res, matas la res, despiezas la res y la pones a la venta. Y esto es legal.
Esto va a ser legal, repito, si es que no se está haciendo ya, sin duda, no tardará mucho en hacerse. Podremos llegar incluso a ver anuncios en Internet haciendo ofertas de órganos o rebajas porque se acerca la fecha de caducidad de esos órganos. Realmente este es un mundo sin Dios, capaz de cosas horrorosas. Y repito, esto es un ejemplo. ¿Qué hay que hacer? Creo que hay que completar la frase de Chesterton, la profecía de Chesterton, con una frase de aquel sastre místico Jan Tyranowski, que tan importante fue en la vida de Karol Wojtyła cuando el joven estaba pensando, dudando entre hacerse miembro de la resistencia que luchaba contra los nazis o entrar en el seminario. Tyranowski le dijo: el mal se destruye a sí mismo. Tú dedícate a hacer el bien. Wojtyła entró en el seminario y ya sabemos el bien que hizo desde entonces hasta acá, incluso después de su muerte. El mundo se está destruyendo porque ha abandonado a Dios. Solo cuenta el hedonismo, el bienestar y hasta cierto punto cada vez más un sentimiento ácrata que rechaza todo tipo de norma moral. Repito, lo único que cuenta es lo que es legal o no, y eso es modificable continuamente. Pero este mundo se está destruyendo. Se destruye a sí mismo. El mal no puede construir, no sabe construir. El mal primero destruye lo bueno que encuentra, ciertamente, pero luego se destruye a sí mismo y el hombre no es capaz de vivir en una ruina. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Fue Eliot el que dijo hace ya también muchos años: están intentando un experimento. Construir un mundo sin Dios. Fracasarán. Pero mientras tanto salvemos nuestras familias. Están intentando un experimento. Construir un mundo sin Dios. No solo un mundo postcristiano, un mundo postreligioso, un mundo sin normas morales. Están intentando un experimento y fracasarán. Salvemos nuestras familias. ¿Cómo salvaremos nuestras familias? Perteneciendo a una gran familia que es la Iglesia. Pero la Iglesia de Jesucristo, es decir, la Iglesia que tiene el valor de rechazar lo políticamente correcto para predicar íntegro el mensaje del Señor, incluida la vida eterna. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.